hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos. Muy, pero muy buenas tardes, estimados televidentes, amigos y amigas, hermanos y hermanas que están mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto, este programa que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha pasión. Y es así que tenemos que ser fervientes, los hijos de Dios, apasionados de aquel que tuvo misericordia de nosotros y un día nos trajo a su presencia con cuerdas de amor. Este es el programa de la Iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada físicamente en calle Varela 684, entre las calles de Casa Grande y Don Bosco. Ahí nos reunimos, claro, mañana a la hora 20, tenemos el culto principal, el culto evangelístico, el culto de la familia, el culto que realmente nos regocijamos en la presencia del Señor, al igual que los días miércoles cuando vamos a orar, cuando vamos al culto de oración. A veces suena como el culto de oración, no, el culto de oración es impresionante, es tremendo, porque ahí podemos ver la mano de Dios también manifestarse de una manera maravillosa, porque cuántas veces, por mucho tiempo, hemos anhelado, hemos pedido cosas y no hemos visto o no hemos tenido la respuesta. Pero cuando realmente vamos y nos humillamos ante la presencia del Señor, ahí es cuando el Señor le agrada, le apasiona. Porque ¿qué padre no desea que su hijo lo vaya a visitar? Y yo pienso que la mayoría, casi todos, por no decir un 100%. Pero, y bueno, y así ocurre con Dios. Cuando nosotros los hijos vamos los días miércoles, los días domingo, a su casa a visitarlo y seguimos durante la semana en su presencia, es que realmente a nuestro Padre le encanta y él le dice, Jesús le dice a papá, vamos a concederle las peticiones que están haciendo porque realmente ellos son leales a la causa, son leales a mí porque valoran y reconocen el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Bueno, te podés comunicar, estimado amigo y amiga, por los teléfonos que aparecen en pantalla y con mucho gusto vamos a estar atendiéndote. Quizás necesitas hacernos alguna pregunta, alguna oración o alguna visita, con gusto nos hacés saber y ahí estamos con la pastora o con algún hermano para ir a visitarte, claro que sí. Y bueno, y ahí nos vamos a meter en las cosas del Señor, porque muchas veces yo le pregunto a la gente, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Que Jesucristo es el Hijo de Dios? También creo. Bueno, si creemos que Jesucristo, que crees en Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios, no hay nada que te impida de que tú hagas esa oración de fe, de que tú hagas esa oración tan impactante, que es la decisión más importante de tu vida, porque ahí pasás a ser de una criatura de Dios a un hijo de Dios. Y Dios a sus hijos le concede todo lo que le pidamos, siempre y cuando no nos soltemos de la mano de nuestro Señor Jesús. Bueno, quedó presentado el programa de la Iglesia Aposento Alto. Los horarios siguen a la misma hora, a la hora 20, así que vamos por un tiempo más, vamos a seguir en ese horario. Es importantísimo. Una de las cosas que yo te quería compartir hoy, porque lo tengo y el Señor y el Espíritu Santo me ha inquietado, de que te diga, te suelte esta palabra. ¿Cuántas veces te han invitado para que aceptes a Jesús en tu corazón? ¿Cuántas veces te han invitado para concurrir a una iglesia evangélica y lo has rechazado? Pero lo que a mí me impacta, y me impactó cuando lo leí, me impacta y creo que me va a seguir impactando porque es algo tremendo, maravilloso, y vos me vas a decir, tal vez, sí, pero eran escogidos por Jesús. Cuando Jesús iba pasando y llamando a sus discípulos, y hoy puede ser el día, estimado amigo y amiga, que Jesús te llame, te esté llamando también a ti para que tú vengas a ser partícipe de la obra de Dios y de la salvación, esa salvación tremenda, maravillosa que el Señor nos regaló, porque esa es la herencia más importante que tenemos los que estamos en el camino del Señor, que es que un día que partamos de esta tierra vamos a la vida eterna con el Señor. Lo que te decía, que me impactó, me impacta y me impactará, es cuando Jesús pasaba
por al lado de aquellos dos hermanos que estaban limpiando, arreglando las redes, Juan y Jacob, y le dijo, síganme. Y dejándolo todo, lo siguieron. Así pasó también con Mateo, estaba cobrando impuestos, un cobrador de impuestos, repudiado por los judíos, porque los cobradores de impuestos eran así. Y bueno, entonces pasó Jesús y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, dice que lo seguía. Lo siguió a Jesús y fue uno de los 12 discípulos. ¿Por qué hago esto? Porque Jacob y Juan continuaron con sus tareas, a pesar de que eran cristianos, continuaron pescando. Pero Mateo no podía volver más a cobrar impuestos. Una vez que abandonaba, que se alejaba, que se apartaba de esa tarea, no podía regresar. Eso es importantísimo, que tú te apartes y dejes lo que te quitaba o lo que te quita estar en la presencia del Señor y no volver nunca más a hacer eso. Sí, comenzar a servir al Señor. Y es por eso que yo siento que va a ser un programa precioso, porque realmente es importantísimo que la gente hoy en día no quiere saber nada con Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo lo está tentando, lo está seduciendo con distintas cosas. Pero es importante ser obediente a las cosas del Señor. Y vamos a ver, vamos a notar la diferencia que está como dice la palabra en Malaquías, en el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Así que vamos a escuchar un mensaje por parte de la pastora Cecilia y después continuamos con el programa. Buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos. Es con mucha alegría que estamos un día más junto a ustedes y la verdad que sí, es maravilloso poder escuchar el llamado del Señor y ser obediente a su palabra, como lo fueron Juan, como lo fue su hermano, como fue Pedro también, sí. Pedro aquel día cuando Jesús andaba predicando y la gente se agolpaba y ya no había lugar y él le pidió la barca a Pedro y desde allí predicaba. Sí, y después Jesús le dijo, echa las redes al mar, y no habían pescado en toda la noche. Pero cuando le dijo Pedro, en tu nombre lo echaré. Amén. Ahí sí. Vemos la fe de Pedro, y esa fe en acción hizo que fueran tantos los peces que salían, que tuvieron que pedir colaboración a las personas que estaban en las otras barcas. Y qué importante que es eso. Qué importante es que nosotros seamos como fue Pedro, que cuando la cosecha es grande, vengamos todos y colaboremos todos, sin importar qué congregación somos, sin importar a dónde pertenecemos, porque la iglesia es una, la iglesia es de Dios, la iglesia es mundial. Entonces, qué importante que cuando vemos que estamos sobrepasados, que no seamos egoístas y compartamos con los otros, tanto con los hermanos de la iglesia como con quien tengamos que necesitar, porque si no podemos nosotros, pedirle a otro pastor, mira, tengo tantas ovejas, fue tan grande la pesca que no puedo con todas, ¿querés? Te cedo algunas. Eso fue lo que hizo Pedro, hermano. Por supuesto que nosotros no lo hacemos, somos hombres. Pedro también era un hombre, pero estaba junto a Jesús. Y Pedro lo hizo. Pedro pidió a los demás ayuda y compartió. Pero muchas veces nosotros, o por egoísmo, es que no queremos compartir con nuestros discípulos, con los que están a nuestro alrededor, con nuestros líderes, no queremos compartir la tarea. Y otras veces, por una palabra tan fea que es una obra de la carne, por envidia. Porque no queremos que alguien sea usado más de lo que somos usados nosotros. Pero quítese todo eso de nosotros. Imitemos a Pedro, hermanos. Amén. Sí, en el nombre de Jesús. Bueno, ahora la palabra que yo iba a compartir con ustedes está en el libro de Génesis, capítulo 26. Es una palabra muy conocida que habla de Esaú y de Jacob, y de la importancia que tenía en ese momento, en esa época, la primogenitura. Era algo muy importante para el judío, para el pueblo de Israel, la primogenitura, porque la primogenitura traía en sí
varias cosas, no solamente que el primogénito heredaba el doble de la herencia, sino también que era el que heredaba el gobierno de la familia y era el sacerdote de la familia. Entonces era algo muy preciado, muy valorado, y acá hubo unos gemelos, pero uno nació antes, Esaú, y Jacob nació después, pero uno de ellos tuvo anhelos espirituales, que fue Jacob. Y acá vamos a ver cómo Esaú, siendo el primogénito, desechó esa primogenitura por algo que ahora vamos a leerlo, algo tan vano, como muchas veces nosotros despreciamos la primogenitura en Dios, despreciamos el llamado de Dios por cosas materiales, por cosas mundanas, por cosas que no nos traen ninguna bendición. Eso fue lo que hizo este hombre, y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios en Génesis 26, versículo 27. No, Génesis 25, versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Acá vemos estos dos gemelos que decíamos, es Jacob y Esaú. Esaú dice que era un hombre de casa. Esaú era un hombre que le gustaba vivir el momento, era un hombre que vivía el presente, que era cazador y a su vez disfrutaba de los deleites temporales. También vemos más adelante que Esaú como que no le interesaba lo espiritual, porque en esto que implicaba la primogenitura, implicaba ser obediente a la ley de Dios. Y vemos que él no lo fue, porque él se casó 2 veces con 2 mujeres. No podía casarse con 2 mujeres, y con las 2 mujeres paganas. Por lo tanto, a él no le interesaba lo espiritual, porque lo espiritual lo tenía que llevar a que él fuera obediente a la ley de Dios, al mandato de Dios. Entonces, dicen que Isaac amaba a Esaú. Un hombre quieto como Isaac amó ese hombre tan dinámico que fue Esaú. Y Rebeca amaba a Jacob, que era un hombre quieto. Él era un hombre que más pensaba en el futuro que en el presente. Él era un hombre que realmente anhelaba las cosas de Dios. Él era un hombre que no solamente le importaba lo material, sino que a Jacob le interesaba lo espiritual, le interesaba el sacerdocio de la familia, porque además ese sacerdocio de la familia implicaba la promesa que de su simiente vendría el Redentor del pueblo, de su simiente vendría el Salvador. Entonces él realmente tenía aprecio por eso. Pero acá vemos la inconsciencia de Esaú, que Esaú era tan poco apegado a lo espiritual, que un día venía de cazar y tuvo hambre y le pidió a Jacob de guisado que le estaba haciendo. Y Jacob le dijo: si tú me vendes la primogenitura, yo te doy un plato de guiso. Y fue tan poco valoró lo que Dios tenía para él. Esaú, perdón hermano, me duele porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Vendemos la salvación por un plato de guiso. Ese plato de guiso que puede representar una diversión, un placer mundano, tantas cosas. ¿Cuántas veces hemos sido Esaú? Pero que en esta hora seamos Jacob. Jacob fue tramposo. Es más, su nombre significaba usurpador. Después Dios se lo cambió
a Israel al nombre Jacob. Pero cuando él tenía anhelos espirituales y le hizo una trampa, pero Esaú, cuando él le ofreció el plato de guiso en cambio de la primogenitura, él tuvo en poco la importancia de eso, que venía de eso espiritual que traía la primogenitura. Dijo, yo me voy a morir, ¿para qué me sirve? Ahí vemos que era un hombre que miraba el presente solamente, miraba el momento, miraba lo momentáneo, el placer, su necesidad carnal. Entonces no le importó y la vendió. Y no solo porque se lo juró, hicieron un compromiso, porque la primogenitura en ese momento se podía vender, se adquiría y también podía venderse, y él la vendió. Vendió toda la bendición espiritual que implicaba la primogenitura por un plato de guiso. Después dice la palabra de Dios que trató de recuperarla, pero ya no pudo hacerlo. No pudo, fue y siguen leyendo, él intentó que el padre le diera la bendición, pero bueno, ya había sido dada. Con engaños, sí reconocemos, estuvo mal Jacob, porque Jacob tal vez pecó de maldad, de decirle te vendo la comida, pero no era que hubiera maldad en Jacob había un anhelo espiritual, sí, un anhelo real por ejercer ese sacerdocio y por ver que de su simiente naciera el Redentor del mundo. Y realmente, hermanos, por eso, hermano y amigo, vos que no conocés a Dios, que no conocés a Jesús y que no querés venir a los caminos del Señor porque decís, no, la iglesia me prohíbe, no, la iglesia no te prohibimos nada. Cuando tú tenés un encuentro con Dios, cuando tú te encontrás con Dios, es cuando tú ya lo que antes te agradaba, deja de agradarte, porque el Espíritu Santo que mora en ti te anhela celosamente y hace que tú comiences a buscar las cosas de arriba, ya no las cosas terrenales, como Saúl, que representa al hombre terrenal. En cambio, Jacob representa al hombre espiritual, el hombre que buscaba las cosas de Dios. Entonces, ¿cuántas veces tú, que te han hablado de Dios, como decía el pastor, y no has querido venir porque te atrae más los placeres mundanos, porque te atrae más la vida mundana? Yo te digo en esta hora, no seas como Esaú. No desprecies esto tan grande que te está ofreciendo el Señor en esta hora, porque el Señor te está ofreciendo la salvación de tu alma, el Señor te está ofreciendo una eternidad con Él. Sí. Por eso no seas como Esaú. Ten la actitud de Jacob, no la de ser tramposo, pero sí la de anhelar lo espiritual, sí la de que pelear por aquello que realmente es lo que vale la pena, por pelear, por llegar a tener ese encuentro con Dios, por llegar a permitir que Dios transforme nuestras vidas y llegar a que el día que partamos o el día que Dios venga a buscar su iglesia podamos estar con Él. Yo te digo en esta hora que tú medites qué quieres ser, un Esaú o un Jacob, un hombre terrenal o un hombre espiritual. Si hasta ahora te ha atado lo terrenal, es hora de que te decidas y que busques de Dios. Y tú, hermano, que ya estás en el camino de Dios, pero que estás en dos caminos, que te estás sintiendo seducido por el mundo, que estás sintiendo que las brisas del mundo te llaman, yo te digo en esta hora que tomes un momento de reflexión y que pienses en lo espiritual, que pienses que ese momento que vas a pasar de alegría, de jolgorio, de lo que sea en el mundo, no se compara con lo que vamos a tener en la eternidad con nuestro Señor, con lo que vamos a pasar cuando estemos con Él. Por eso no vendas la salvación por un placer mundano, no seas un Esaú, sino que ten esa sed espiritual y ese anhelo de poder pasar nuestra eternidad, la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Te exhorto a que tengas un momento de meditación y anhelo en mi corazón que tomes una actitud como la de Jacob, de anhelar lo espiritual y de pelear por llegar a eso, a la meta, al supremo mandamiento, a llegar a obtener la salvación de nuestras almas. Amén. Esto es para reflexionar, esto es para
poner las barbas en remojo, como se dice habitualmente. ¿Por qué? Porque el Evangelio se está predicando. No es que mañana pasado vayas a decir, sí, pero pasa que a mí nadie me habló de Jesús. En todos lados se habla de Jesús. Que ahora que nosotros queramos o no queramos escuchar que hablen de Jesús es otra cosa. Porque, como decía la pastora, lo dice en Santiago, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por supuesto que podés hacer lo que vos quieras en el mundo, pero indudablemente con tu actitud, con tu manera de proceder, estás siendo un enemigo del Señor, porque no estás obedeciendo a lo que Él nos pide. Pero sí, hay un pasaje muy tremendo, muy hermoso, que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, donde un hombre, que aparentemente era una familia muy bien económicamente, porque estaba trabajando la tierra, estaba sembrando, iba detrás de 12 yuntas de bueyes, él iba en la última yunta. Estoy hablando de Eliseo, el profeta Eliseo. Pero antes de ser profeta, él pasó algo hermoso, que no tiene nada que ver a lo que pasó entre Esaú y Jacob, a lo que pasa con Elías y Eliseo. ¿Lo leemos? Bueno, Primera de Reyes 19 dice así la palabra del Señor. Partiendo él de allí, está hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, escuchá bien, estimado televidente, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Acá ocurre algo impactante, tremendo. ¿Por qué? Porque Dios habla con el profeta Elías y le dice: anda, ungí a fulano, mengano, sultano. Y da cumplimiento a Elías. Y arrojar el manto era cuando te llamaban para un ministerio. El Señor te estaba llamando para un ministerio, para que trabajaras en su obra. Es tremendo. ¿A cuántos de ustedes en diferentes oportunidades, los que han estado en la casa del Señor, han recibido ese llamado, han recibido ese manto sobre ustedes y lo hemos desechado? ¿Por qué? Por Esaú. Porque Esaú quería las cosas de hoy. No le interesaba. Bueno, pero acá yo quiero hacer hincapié en este pasaje. Eliseo se encontraba trabajando afanosamente, lo haría todos los días eso. Tareas del campo, tareas de la ganadería, la siembra, la agricultura. Dios lo sorprende, como te puede sorprender a ti en este momento, estimado televidente, amigo y amiga. Y entonces él estaba trabajando, haciendo las cosas bien en sus tareas laborales, pero de repente viene un hombre de Dios y le arroja el manto. Y él lo entiende, porque es indudable que Eliseo creía en Dios. Él lo entiende porque le dice inmediatamente: déjame besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Pero ocurre algo tremendo. Escúchame bien, estimado televidente. Yo quiero que vos te apoderes de este mensaje, porque ocurre algo tremendo. Él le pidió permiso para besar al padre y a la madre. No le pidió permiso para hacer las otras tareas que hizo, que es lo que tenemos que hacer nosotros y es lo que no queremos hacer nosotros. ¿Qué es lo que te está sacando, estimado amigo y amiga, de que puedas concurrir a una iglesia evangélica, que puedas recibir a Jesús en tu corazón, que puedas caminar junto al Señor y ser salvo? Porque acá lo fundamental no es que vayas todos los domingos y que te sientes y que alabes a Dios, si después
al final de la carrera no eres salvo. Acá lo que tenemos que lograr, buscar como dice el apóstol Pablo, he corrido la buena carrera de la fe. Y bueno, entonces tenemos que correr la carrera de la fe, pero tomados de la mano de Jesús. Y entonces ves al Padre, ves a la Madre, pero hace algo tremendo, que es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es lo que te está impidiendo seguir a Jesús? El fútbol, que me apasiona, me encanta, me gusta mirarlo. La televisión, el celular, las amistades, los bailes, no sé qué es lo que te está quitando esa intimidad hermosa con nuestro Dios, de comenzar a seguir a Jesús. Como dijo la pastora, la iglesia no te prohíbe nada, pero después vos vas a ir conociendo al Señor y vas a ir dejándolo. ¿Por qué? Porque eso ya no te va a agradar, ya no te va a satisfacer como lo hacía antes. Y entonces Eliseo mata los dos bueyes, con el arado cose la carne y le da de comer al pueblo. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, estimado televidente. ¿Por qué? Porque hoy estás en el mundo, hoy estás apartado de Dios, hoy estás llevando ese arado a cuesta. No sé cuál es, pero tú lo sabes. Pero hoy el Señor te está llamando y te está diciendo que es necesario que quemes ese arado que te está perturbando, que te está alejando de las cosas del Señor. Hazlo y vas a experimentar algo hermoso, maravilloso. ¿Sabés lo que significa recibir el manto? Autoridad, responsabilidad y unción y poder. Eso es algo precioso que viene en un regalo del cielo. Entonces dice que Eliseo mató los bueyes, y con la madera asó la carne y le dio de comer al pueblo. Porque el Señor hoy te está llamando, estimado amigo y amiga, para que tú mates los bueyes. Rompas el arado, hagas el fuego, los cosas y le des de comer al pueblo. Le lleves la palabra al necesitado, bendito Dios de la gloria. Nosotros somos muchas veces, siempre decimos lo mismo, los que están dentro de la iglesia ya están dentro, pero los que están fuera son los que realmente necesitan de que nosotros vayamos y le digamos: mirá, yo en un tiempo estaba como vos, pero decidí matar los bueyes, quemar el arado, y ahora yo vengo a traerte el alimento, vengo a traerte de comer espiritualmente. Recibe a Jesús en tu corazón y vas a experimentar algo maravilloso, hermoso, como aquel carcelero que no podía más ya y se iba a matar, y Pablo le dijo: no te quites la vida, que estamos todos aquí. Un preso, cuando ve las cárceles abiertas, lo primero que hace se va. Pero cuando hay hijos de Dios que te exhortan, que te animan, que te llaman y que te están invitando a que des el paso de fe, nos quedamos, porque es muy fácil ir a los lugares donde te reciben con un café, con lo que sea, pero es más lindo ir donde realmente están continuamente pidiéndote la moneda y esto y lo otro, y decirle, como dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan, aquel paralítico que estaba en la puerta del templo de la Hermosa: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda, levántate y resplandece, sal de las tinieblas de una vez y para siempre. Y tú dirás: ¿y qué tengo que hacer? Dar el primer paso, que es importantísimo, y después se encarga el Señor de inquietarte, de invitarte a que concurras a la iglesia evangélica y decirle así al Señor: Señor Jesús, yo hoy quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento, Señor, de todos ellos. Inscribí mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida. Te abro mi corazón para que tú entres en él y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Señor, porque el mundo ya fue. Ahora quiero caminar tomado de tu mano. Dios les bendiga, nos reencontramos en el programa el próximo sábado y mañana en la iglesia a la hora 20, baile las 684. Amén. El Señor es mi rey.